Ya estamos. Vamos a dar unos segunditos. Chaper. 5 segundos más. Y listo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Marea Interior, Psicología y Actualidad. Como cada martes, es un gusto para mí estar con ustedes a través de nuestra casa, El Fuego Interno Podcast. Y pues bueno, estamos el día de hoy en nuestro último programa de esta miniserie que hicimos sobre psicooncología, es decir, todas las dimensiones que abarcan o bueno, tratamos de hacerlo así, la salud mental a partir del recibimiento de un diagnóstico de cáncer, tanto para el paciente como para la red de apoyo. Y al igual que las otras dos emisiones, cuento con mi compañero Dani Ledesma en el micrófono. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, Chava, muy bien. Esperando este último capítulo y ver con qué nos vamos todos. Muy bien. Y pues también está con nosotros nuestra invitada de honor, la primera invitada, ¿no? En esta temporada de Marea Interior, la enfermera Ivette Padrón. Ivette, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, aquí acompañándolos. Bienvenida. Les recuerdo que Ivette es presidenta de Manos de Ángel, una asociación de enfermeras que se dedica a el cuidado, ¿no?, de pacientes geriátricos y de pacientes con cáncer, ¿no? Además de pues una amplia gama de especialidades que más adelante nos contará. Y pues ella está con nosotros para charlar el día de hoy con nosotros. Es el último de esta miniserie, sin embargo, esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros en el programa. Bienvenida, Ivette, buenas noches. Muchas gracias, chicos, buenas noches. Recuerden que este y todos nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El Fuego Interno Podcast, y también que este programa también lo pueden ver en nuestro canal de difusión de WhatsApp, El Fuego Interno Podcast, así como en los programas hermanos de la estación, Déjame Pensarlo y El Fuego Interno, que se transmiten los miércoles y los viernes respectivamente. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Como les dijimos al inicio de la transmisión, hoy tenemos la tercera parte de psicooncología. ¿Qué vamos a hablar hoy? El primer programa hablábamos acerca de qué implica el diagnóstico para el paciente, ¿no? El segundo programa hablamos de la red de apoyo, cómo influye el diagnóstico en su familia, en la gente que está con él, que hace el acompañamiento del paciente. Y el día de hoy vamos a platicar de dos temas muy importantes. En esta primera parte del programa vamos a abordar los tipos de pacientes con los que nos podemos encontrar, ¿no? Los que tenemos la fortuna, la dicha, el honor y la suerte, la verdad, ¿no?, de trabajar con pacientes, sabemos que no todos son iguales, ¿no? Es decir, no siempre vamos a tener dos pacientes iguales, ¿no? Tendremos historias similares, tendremos trabajos similares, ¿no? Pero nunca van a ser iguales dos pacientes. Y en la segunda parte del programa vamos a platicar un poquito, porque la verdad es que también es tema para un podcast completo, ¿no?, acerca del síndrome del cuidador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿en qué consiste el síndrome del cuidador? Recordemos que un síndrome es un conjunto de síntomas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la persona que cuida a un paciente? Ajá. Sí existe el síndrome del cuidador o síndrome del cuidador quemado, como lo manejan algunos autores, y vamos a hablar acerca de quién cuida al cuidador. Ya más adelante hablaremos de eso. Pero bueno, Ivette, cuéntanos, buenas noches. Hablábamos a la sesión pasada, ¿no?, acerca de que no todos los pacientes son iguales. Hablábamos que nos encontrábamos con los pacientes cooperadores, con los pacientes que hacen lo que les toca, ¿no? Hablábamos también de los pacientes que sí, que sí escuchan las indicaciones, ¿no? Pero también tenemos la otra parte, el otro extremo, ¿no? Esos pacientes
que de repente pues son un poquito necios, que de repente se niegan a recibir la medicación o se niegan a recibir el tratamiento, ¿no? Que incluso pueden llegar a ser hasta groseros con los cuidadores, con las enfermeras, con los médicos. Y también pues está la otra parte, ¿no? Esos pacientes que están ya resignados, deprimidos, cansados, ¿no? Estos pacientes que nos dicen ya no más, ¿no? Entonces cuéntanos en tu experiencia, desde tu perspectiva como enfermera en el cuidado de los pacientes, ¿qué tipo de pacientes son los que tú más detectas, conoces, trabajas, ¿no? ¿Qué opinas? Claro que sí, Chava. Mira, pues la verdad, pues me ha tocado ver de todo tipo de pacientes. He tenido la fortuna de trabajar con estos dos tipos de pacientes, que los cooperadores y los no cooperadores. Pero pues obviamente entra ahí mucho la parte de la empatía de parte de nosotros como personal de enfermería para poder para poder lograr algo con esos pacientes y tener un tratamiento exitoso, porque pues todo depende también de nuestro trabajo como enfermería, médico, de este lado de la parte médica, y pues con ellos en cuestión de recibir indicaciones, que luego hay veces que no es muy funcional en personas que son muy, pues que ellas tenían una independencia muy plena y pues eso es, luego hay veces que es lo que atrofia un poquito el cuidado. Por supuesto, Ivette, que no, al hablar, ¿no? De un paciente y de sus tipos, no podemos dejar de lado que va a depender 100% la edad que tenga el paciente, ¿no? Obviamente no se comporta igual un infante que un adulto joven, que un adulto mayor, ¿no? No se va a comportar igual para los cuidados, para atender la medicación o para atender lo que le toca, ¿no? Dani, ¿qué podríamos, qué opinas acerca del comportamiento del paciente de acuerdo a su edad? Y pues evidentemente el paciente a qué se enfrenta cuando está pasando por una enfermedad de este calibre, ¿no? A la pérdida de la autonomía, ¿no? Que hablábamos que es algo muy complicado de ver. ¿Qué opinas, Dani? Definitivamente es real, ¿no? O sea, tenemos como estos dos tipos de pacientes, estos pacientes que a veces son como muy entregados como hasta a su propio diagnóstico, a intentar como enfrentar como esta situación, pero definitivamente estos otros pacientes, yo creo que sí viene mucho con respecto a como te decía, ¿no? De la edad, ¿no? También yo creo que también influye mucho hasta el tipo de cáncer o el diagnóstico de cáncer que tienen, porque definitivamente cómo van a enfrentar la vida en los momentos en los cuales entre más independientes somos, más se nos van quitando como estas libertades que en algún momento teníamos, y si es un golpe de realidad muy grande, y ahí se anteponen todos nuestros defectos de carácter, ¿no? Todos estos defectos de carácter que tenemos, que al final del día muchos son como muy a veces muy marcados, ¿no? Y que definitivamente por más que quieran a veces los encargados de la salud, ¿verdad? Ser como empáticos, pues definitivamente este momento de ruptura y de golpe con la realidad sí genera como todo este estado a veces hasta hostil, a veces groseros, a veces como yo creo que hasta, digamos, a veces hasta que sean groseros hay como energía, pero llega un momento en el que ya está, se dejan totalmente a la perdición, y entonces a veces ahí está también muy difícil como enfrentarlo, ¿no? Y entre más grandes tienen como una parte muy rígida, pero yo creo que también entre más jóvenes y con esta parte de que tienen una vida por delante, a veces como aparece todo el enojo de no poder vivir como lo que quisieran vivir de acuerdo a su edad, ¿no? Ivette, ¿cómo es un paciente que no coopera? Mira, para mí todos mis pacientes son especiales, pero en teoría hago mucho énfasis en los pacientes que son un poco difíciles. Yo les llamo así difíciles porque, como dice Dani, son pacientes que traen muchas emociones encontradas y tienen como que esa parte
de miedo y lo reflejan de esa manera, ¿no? De tener así como que sus ciertos límites. ¿Qué es un paciente difícil? Los pacientes que no cooperan. ¿Cómo es para nosotros como personal de enfermería? Es un poco complicado. Un poco complicado porque pues somos seres humanos también y tenemos igual emociones, luego hay veces que influye más nuestro carácter, pero pues tratas de tratarlos con la mejor atención y amabilidad, pero también haciéndoles entender un poco pues el objetivo de estos tratos, de estos cuidados. Bueno, aquí también hablábamos la emisión pasada acerca de que no es lo mismo un seguimiento o un cuidado en hospital ya en domicilio, ¿no? Por supuesto que un paciente se va a comportar muy diferente en el hospital, ¿no? Quizá a lo mejor, no sé qué opines, Ivette, yo consideraría que un paciente que está en hospital tiende a estar un poquito más irritable que el que está en domicilio, ¿no? ¿Por qué? Por la situación, si estamos en el servicio público o privado es lo mismo, ¿no? Hay horarios de visita, hay veces en las que no hay quien pueda estar con el paciente o a veces se está esperando la interconsulta, se está esperando la visita de los doctores, ¿no? Y hay como que mucha incertidumbre, como mucho enojo, mucha desesperación, ¿no? A diferencia de cuando el paciente está en casa, ¿no? Donde a lo mejor quizá se tiene un poquito más el control de los cuidados, ¿no? Desde tu perspectiva, Ivette, cuando estás en hospital, ¿qué es lo más difícil de trabajar con un paciente delicado? ¿No? Porque digo, o sea, tú has estado en primera línea y así como has estado al frente del COVID, igual has estado en campañas de vacunación, igual has tratado bebés, igual has tratado adultos, ¿no? Cuando estamos en un hospital, ¿qué es lo más complicado de tratar con un paciente que está en estas condiciones? Pues yo creo que el carácter, Chava, el carácter, el carácter y las ganas de cooperar. Es lo más difícil a lo que te enfrentas, porque luego hay veces que tú entras a atenderlos y es como que, ya viene otra vez usted, ¿ahora qué me va a hacer? Pero es ciertamente lo que platicábamos, están enojados, están frustrados, el encierro, el tener esta noticia tan drástica, tan grave, que va a cambiar por completo su vida, el estar dentro de algo donde no está cómodo, porque creo que para mí es cómodo estar en un hospital. Entonces tratas de entender esa parte, pero te vuelvo a repetir, tenemos que pelear con esa parte nosotros, el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos están para recibir un servicio, para recibir un tratamiento. Entonces es donde entra mucho la empatía, la comprensión. Ganarte su confianza es lo mejor que puedes hacer. Ajá, empezar a ganarte su confianza, tratarlos bien, porque pues dentro de todo, creo que lo que traen ellos, ahora sí que formadito atrás de ellos, pues creo que es algo difícil. Entonces, pues sí es un poquito difícil enfrentarte a todas ese tipo de pacientes, pero no es complicado. Tratas de ver cómo fluye ese pacientito y ni modo, pues ahora sí que a ganarse su confianza. Pues te lo... Porque yo creo que igual otro de los gigantes con los que se lucha en el servicio en hospitales, ¿no? Es cuando hay carencia de ciertas cosas, ¿no? Como que cuando se llega la hora de improvisar, ¿no? Cuando se llega la hora de ver cómo resuelvo, de ver cómo hago, de ver que no hay cierto insumo, ¿no? Y a lo mejor pues tengo que recurrir a cierta cosa y a lo mejor el familiar de mi paciente, ¿no? Porque la familia es algo súper delicado de tratar también, ¿no? Porque igual y te puedes encontrar con el paciente que coopera, que esté tranquilo, ¿no? O con el paciente que ya se arrancó la venoclisis, ¿no? Que su familiar está afuera esperando y gritando para que ya llegue el doctor y lo atienda, ¿no? O sea, híjole, qué difícil. ¿Qué opinas, Dani? Lo que nos está platicando Ivette. Claro, bueno, aquí también creo que algo que también influye mucho en que ellos puedan ser como más comprometidos, también yo creo que influye también mucho la comida, ¿no? El dejar de ellos consumir lo que estaban acostumbrados y el entrar como en disciplina, ¿no? En disciplina no solamente
y lo ponen desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde el área de en el hospital, o sea, acoplarse como a todos los horarios que el hospital tiene, a la alimentación que les dan, o cómo es que son como tratados, el medicamento cómo les cae, definitivamente eso como que tiene un peso muy importante como en su carácter y en su temperamento y en su estado emocional, ¿no? Y también estando dentro de casa, lo mismo, ¿no? Ellos intentando buscar como su autonomía, volver a hacer como su vida como si nada, y al final yo creo que sí genera como un impacto el estado físico al no poder hacer mucho de sus actividades que están acostumbrados. Entonces definitivamente eso sí hace que todavía sea como mucho más difícil el poder como hasta interactuar con los demás, ¿no? Desde con la familia, porque yo creo que sí hay un enojo total en esa parte, ¿no? Como tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, o no te sientes como yo me siento, y a pesar de que la empatía nos habla de esta parte, ¿no? De entender, ¿no? Desde su perspectiva de cómo se sienten, pues sí, estos pequeños cambios que podríamos notar nosotros es simplemente que entren como en disciplina o se ajusten como a estas nuevas reglas, pues sí les pega, ¿no? En toda esta parte de qué tan dispuestos están o qué tanto esa disposición llega a unos momentos en los que se va perdiendo, ¿no? Y Dani nos acaba de hablar de algo clave que es la alimentación, ¿no? Cuéntanos, ¿qué come un paciente de cáncer en un hospital? Porque obviamente, ¿no? Mucha gente se enoja justo por esas restricciones, ¿no? Porque igual, que ya le metieron al paciente escondidas unas galletas, que ya le metieron escondidas una coquita, que ya, ¿no? Como que, o sea, porque digo, en mi experiencia, ¿no? Yo las veces que he estado hospitalizado con el cáncer y tal, todos esos días que estuve hospitalizado me daban chayotes con crema, ¿no? Híjole, ¿no? O sea, era algo súper, de repente yo veía llegar, ¿no? El servicio de comida y era la charolita, ya sabes, con las divisiones, ¿no? Y la gelatinita y el atolito en la taza y de repente chayotes con crema, ¿no? Y 10 días comiendo chayotes con crema y digo, no, eso que dice Dani de la comida, híjole, sí es bien real, ¿no? ¿Qué come, Ivette, un paciente en el hospital? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de dieta. Ajá. El personal de dietología de los hospitales nos ayudan a mantener y a crear unas dietas específicas para los pacientes con cáncer, porque aquí pues la realidad es que un paciente con cáncer no puede comer nada crudo, nada. Es que Entonces, sí, o sea, nada, ¿no? Porque no hay azúcar, ¿no? No se puede comer azúcar, no se puede comer sal, no se puede comer el otro día veíamos un doctor que recetaba 2 gramos de sal al día, ¿no? O sea, híjole, ¿no? O sea, digo, me queda claro, ¿no? Que cada hospital, pues tiene su equipo nutricional, ¿no? Y que hay dietas para cada tipo de paciente, ¿no? ¿Cómo es, Ivette, cuando ves al paciente y le tienes que dar de comer? Y ve su comida y él la ve así como de, oh, y eso no. pues difícil, porque luego hay veces que por eso también se ponen de malas, porque ellos quisieran unos taquitos, una coquita o algo así, pero dentro de, pues sabemos que la toxicidad de los químicos que le están poniendo, pues pueden crear más toxicidad con lo que están comiendo. Entonces, pues es un juego, la verdad no puedes permitirlo. En este caso, por eso te ven como mala, la mala del cuento aquí, de que no, por favor, pero a final de cuentas tenemos que respetar los protocolos que nosotros tenemos, porque pues atrás de nosotros hay un equipo médico al que nosotros sí o sí tenemos que respetar las indicaciones. Entonces, pues el trabajo más difícil no lo dejan a nosotros, pero El pues, reportar, ¿no? De repente, híjole, el paciente no comió, sí comió, no quiso comer, se arrancó la venoclisis, se quiso levantar, no quiso hacer del baño, sí hizo, ¿no? O sea, qué complicado, sobre todo porque, como bien dices, ¿no? No se puede comer cualquier cosa, ¿no? O sea, y creo que la alimentación orientado hacia la economía y hacia todo lo que hablábamos en el programa anterior, pues es algo que desgasta mucho la salud mental del paciente, ¿no? Porque lo primero que viene a la mente del paciente es
ya no puedo hacer ciertas cosas, ya no puedo hacer ciertas cosas, ya no voy a poder hacer, comer, vivir ciertas cosas, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? Pues sí, no, ahorita que estaba mencionando esta Ivette, ¿no? De que realmente a las personas que hacen que sigan como la dieta o que estén como en toda esta desesperación de comer, porque al final eso es como el impacto que les genera como todo este estado de enojo y de hostilidad a veces, porque a veces es esa parte, ¿no? O sea, el hecho de quitarse como esta parte que ellos disfrutaban y todos nosotros, yo creo que no es ni siquiera que seamos pacientes de cáncer, creo que todas las personas que tienen como necesario por salud seguir como alguna dieta, como alguna, restringirse de algunos alimentos, nos genera desesperación, ¿no? Nos genera sin duda como a veces hasta enojo, porque más se nos antojan las cosas y un paciente no porque esté viviendo esta situación, no quiere decir que tampoco sienta esta parte, ¿no? De que quiero regresar a comer, ¿no? O quiero comer lo que, y yo creo que ahí también influye mucho sus esquemas mentales el decir, y hasta esta idea de fatalidad, ¿no? Si ya estoy mal, si ya estoy en estos puntos de donde creo que ya no me voy a recuperar, hasta más invade esta idea, ¿no? De pues ya denme de comer lo que yo quiera, ¿no? O sea, ese es como el nivel de desesperación que muchos pacientes viven, ¿no? Y no solamente creo que los de cáncer, muchos pacientes que viven muchas enfermedades, ¿no? Hablabas, chava hablaba la semana pasada, ¿no? Tú que también estás a cargo de personas de la tercera edad, también las personas de la tercera edad, el cambiar como estas dietas, de tener una dieta más específica a sus necesidades, pues, pues sí les genera como todo un impacto, ¿no? Porque es como restringirse de las cosas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte algo, Ivette. Dentro de estas dietas, hablabas de que no podían comer nada crudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que genera el que coman algo como crudo, o por qué es tan específica como esta indicación? Claro que sí, Dani. Pues bueno, el hecho de comer algo crudo eleva la toxicidad del paciente y así que invitan al páncreas, al páncreas, al hígado y al riñón a liberar más toxinas, porque pues ellos tienen que filtrar esas toxinas. Dentro del tratamiento, pues estamos hablando que son toxinas, las que también les meten a los pacientes oncológicos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos provocar reacciones en en el tratamiento, alteraciones, y obviamente que van a afectar al paciente. Por eso es que también se le tiene que tener un cuidado, un cierto cuidado a ese tipo de alimentos. Todo tiene que ser cocido, más no asado, cocido. Sobre todo, yo creo que me imagino verduras, pollo, ¿no? O no sé, ¿no? Va a depender mucho, y aquí sí, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de cáncer es, ¿no? El tipo de alimentación que va a recibir el paciente, ¿no? Y hablábamos acerca, pues, del paciente que no coopera, del paciente rebelde, del paciente que de repente hace ahí como que lío, ¿no? Pero ¿qué pasa con este paciente, Ivette, que de repente está triste, ¿no? Que no con el paciente que de repente ya no quiere comer, ¿no? Que es al revés, ¿no? El paciente que ya no quiere comer, el paciente que todos en esta sala sabemos, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Y que de repente dice, ya no quiero comer, ya no quiero nada, pues total, ¿no? Ya no voy a estar aquí en un tiempo, pues ya para qué, ¿no? ¿Qué pasa, Ivette, con este paciente que ya está cansado, ¿no? Porque es la palabra, creo que está cansado, ¿no? Y que de repente ya no quiere comer, porque digo, o sea, ahorita estamos hablando de esto, y qué curioso que algo tan simple como el acto del comer, ¿no? Un acto de amor como es el comer, de hacer una pausa, comer no solo para llenarme, sino para vivir, ¿no? Y que un acto tan noble como el comer de repente sea tan determinante en una etapa como esta, ¿no? ¿Qué opinas, Ivette, de este tipo de pacientes que entran, nos hablabas tú de los cuidados paliativos, ¿no? Y que de repente ya es cada vez más difícil alimentarlos, ¿no? Porque te enfrentas con gente que de repente ya no puede masticar, ¿no?
o con gente que de repente no puede usar un popote, o con gente que a lo mejor tiene una traqueotomía, ¿no? Y ya no puede hacer esto, o la coleo, o lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué opinas? Pues sí, Chava. No olvidemos que dentro de esta enfermedad tenemos que tener bastantes respaldos. En este caso, pues estamos hablando que la especialidad en la que tenga el que esté atendiendo lo oncológico, porque pues derivamos a muchas ramas la oncología. Entonces, de ahí nos tenemos que apegar también porque tenemos que tener una interconsulta con nutrición. Porque sí, tienes mucha razón. Hay pacientes que ya no quieren nada, comer nada. Ahí es donde nosotros, que el personal de enfermería, es donde entra con los suplementos alimenticios, una, dos, las nutriciones parenterales, esa es otra. De ahí derivamos a las soluciones. Un paciente siempre que ya no quiere comer, ya no quiere beber, sí o sí tiene que estar conectada a una solución intravenosa para poderlo mantener hidratado y nosotros poder manejar, o se le llama jugueteo de las soluciones, para que él pueda estar hidratado, alimentado y recibir las indicaciones del paciente, de la especialidad de nutrición. ¿Qué es una alimentación parenteral? Es un conjunto de enzimas y vitaminas y, bueno, ¿cómo te podré decir? Pues sí, es una solución preparada específicamente para el paciente que no recibe ningún alimento, con todas las propiedades que él O necesita. sea, ¿va intravenoso o es una papilla o qué es? Va intravenoso. De hecho, las soluciones parenterales van sobre manejo de bombas de infusión. Y esas bombas de infusión se encargan de pasarle al paciente las kilocalorías que necesita el paciente durante su ingesta de comida, desayuno y cena. Y por ejemplo, la hidratación, ¿no? Si a lo mejor no toma agua, ¿no? O no quiere ya tomar agua, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver que de repente con una jeringa le dan agua, ¿no? O de repente, no sé, ya no puede ni abrir la boca, ¿no? ¿Cómo se hidrata un paciente? Sobre las soluciones. La venoclisis es importante en un paciente que ya no quiere recibir alimento o que ya no puede, porque hay pacientes que ya no pueden. No es que no quieran, ya no pueden. Su cuerpo está demasiado cansado que ya no degluten, que ya están letárgicos. Entonces, pues tú los tienes que tener sí o sí conectados a una, a una venoclisis para darles la calidad de vida y pues, el despido digno de esto. Vamos a cerrar esta primera parte del programa, ¿no? Justamente con eso y que uno que lo introduces, ¿no? De cómo se despide a un paciente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque aquí voy a hablar de algo que me encanta, que es la interdisciplinariedad, ¿no? De cómo todas las ciencias nos apoyamos y necesitamos de todos, ¿no? O sea, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad es algo bárbaro porque Ivette ahorita acaba de decir, ¿no? O sea, no nada más es administrar un medicamento o una solución o un alimento, ¿no? Un suplemento, ¿no? Sino es de, a ver, la enfermera necesita del médico, el médico de la enfermera, y de repente de nutrición, y de repente del área de la psicología y salud mental, y de repente gastroenterología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al hablar ya, digo, ya hablamos acerca del paciente rebelde, el paciente que está cooperador, el paciente que está tristón. Ahora, ¿qué pasa con cómo despides a un paciente, no? Porque digo, sonará muy dramático y sonará a película, ¿no? De cine, ¿no? Pero sí hay veces en las que las personas o los pacientes tienen cierto tiempo ya de vida marcado, ¿no? Y ya sabes más o menos, pues, qué esperar y cuándo esperarlo, ¿no? Ivette, cuéntanos desde tu perspectiva como enfermera, como personal de salud, ¿cómo se despide a un paciente? Mire, Cheva, pues el manejo del paciente paliativo es un poco difícil, ¿sabes? Porque aquí es el entendimiento a lo que va a pasar, a que el paciente va a trascender. Entonces aquí tienes que
que manejar los dos juegos, el paciente y la familia. Ajá. La familia es muy importante, ahora sí que tiene una participación muy importante en esta etapa. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene la dicha de despedirse en su casa, que es lo mejor que puede hacer un paciente, que es lo mejor que puede hacer una familia para poder despedir un paciente en situación de cáncer, es que se vaya en paz, despedirlo dignamente con el amor que ellos le tienen y claramente la paciencia adecuada para poder esperar ese momento, porque pues aquí por más que podamos decir se va a ir el paciente, pues nosotros no tenemos una hora ni un destino señalado, prescrito para decir se va a ir el paciente. El único que tiene la última palabra es Dios. Entonces no creo que no es así como que de decir nosotros se va a ir mañana, porque pues hay pacientes que son muy resistentes. Aparte, las agonías de distintos cánceres son distintas. Hay unas más largas, otras más cortas. Y pues nos ayudan luego, hay veces que los infartos o cualquier cosa o cualquier complicación que llegue a tener los pacientes durante esa agonía, vaya. Entonces, pues mi consejo siempre es despedirlo con el amor necesario, entenderlo, darle la mejor calidad de vida mientras esté él aquí con nosotros y pues tratarlo dignamente. Fíjate, Dani, hablábamos el primer programa, ¿no? De que cuando entra nuestro paciente en ese tipo de enfermedades, comenzamos a vivir como que un duelo anticipado, ¿no? Y desde la parte de la tanatología, ¿no? Desde la parte lo que significa el despedir, ¿no? Ahí sí se vive un duelo anticipado, sí se vive algo como que se espera que pase, ¿no? Dani, tú desde tu perspectiva como psicólogo, ¿no? ¿Cómo ayudas a la familia que está pasando por este tipo de cosas, ¿no? Por este duelo anticipado o que también está en negación, ¿no? Porque hay mucha gente que entra en esa negación, entra en, no pasa nada, sí va a salir, sí se va a recuperar, hay que echarle ganas, hay que pagar todo lo que se pueda, hay que meter las especialidades, hay que hacer todo, ¿no? Pero nosotros como psicólogos, ¿cómo ayudamos, Dani? Para que la gente que nos esté viendo sepa, ¿no? Que cuando tenemos a un paciente con esas características, su salud mental puede, puede mejorar, ¿no? Puede, podemos ayudar, ¿no? ¿Qué opinas, Dani? ¿Cómo lo ayudamos? Claro, definitivamente es como una situación que aunque podríamos decir, ¿no? Hay cánceres en los cuales ya hay como un diagnóstico de finalidad, de que ya no va a poder como darse como la salvación como quisieran. Sí hay un proceso de realmente enfrentarlo, un duelo, y este duelo sí parte sobre todo a la negación. Primero de la negación de la situación que se está viviendo, aunado con la parte, como mencionaba Chava, ¿no? De querer buscar como ayudas, segundas opiniones, terceras, cuartas opiniones, todo lo necesario, porque entonces aquí es lo que vamos a hablar. Nosotros como familiares, como personas que estamos acompañando a una persona con cáncer, tenemos que darnos cuenta una, ¿no? Al ser el acompañante, quiere decir que nosotros tenemos lazos fuertes con esta persona, ¿no? O que se van generando lazos fuertes emocionales, vivenciales con esta persona y que definitivamente nosotros como cuidadores vivimos como este periodo de ruptura de, vamos a decir, yo les hablo muchas veces a algunos de mis pacientes, nosotros con una persona generamos redes neuronales. Estas redes neuronales se están asociadas a una persona. Y en el momento en que una persona deja de estar presente en nuestra vida porque ha fallecido o porque ya no va a estar, nuestro cerebro sufre una crisis, ¿no? En esta crisis lucha y se esfuerza por seguir manteniendo esa conexión, ¿no? Y en el momento en el que vamos atravesando como esta pérdida, a pesar de que muchos sabemos, o en el caso de muchas personas con este diagnóstico, sabemos que va a llegar el momento inevitable de despedirnos, este,
biológicamente, químicamente y emocionalmente no estamos preparados para decir se acabó y ya todos para su casa, ¿no? Definitivamente este cambio a nivel neuronal nos genera tanto impacto que nuestras neuronas, nuestro pensamiento busca prevalecerlo, ¿no? De ahí que la negación es la primera parte en la que nos enfrentamos, ¿no? Porque es, ¿cómo voy a despedirme de esta persona con la que creí que toda la vida iba a estar, ¿no? O muchas veces cuando son jóvenes, ¿no? Es que todavía le hace falta más que vivir, todavía le hace falta, no sé, conocer a sus nietos, casar a sus hijos, tener hijos, tener una casa, viajar a muchos lados. Y entonces todo el tiempo, todo ese shock, todo este despido de todas esas situaciones, porque al final nosotros como personas generamos estas imágenes, estas proyecciones, y una de las primeras partes que se enfrenta es justamente contra eso, ¿no? Contra el dejar, el darse cuenta y aceptar y entender que estas situaciones o estos eventos quizás nunca se van a vivir, ¿no? Y de ahí yo creo que Ivette tiene mucho que contarnos de estas personas que muchas veces ese es como el reclamo, ¿no? Tanto de las personas que están despidiéndolo, como incluso el paciente, ¿no? Porque el paciente también tenía sus expectativas de a mí me hubiera gustado. Yo creo que cuando tienen la oportunidad de poder seguir hablando, sí, en algunos momentos pues sí llega a su estado de introspección y de reflexión de por qué no pude o por qué no tengo la oportunidad de seguir viviendo esto, ¿no? Es que siempre, y creo que Ivette aquí nos puede abonar un poquito, ¿no? Siempre queda sensación como de que hace falta tiempo, ¿no? Ajá. Como de que hace falta tiempo y de repente, ¿no? Y digo, aquí no estamos hablando de religiones, ¿no? Aquí todos sabemos siempre que creas en Jesús, Buda, Mahoma, la Virgen o quien tú quieras, ¿no? Hay una dimensión espiritual en la que se cree, ¿no? Y entonces viene la dimensión espiritual a hablarnos acerca de qué sigue, ¿no? Y de repente dice, pues me hizo falta tiempo, me hizo falta algo, o me estoy preparando, ¿no? Y ve, ¿qué crees tú, ¿no? Que se vive en este duelo anticipado en los pacientes, pero sobre todo en la familia, ¿no? O sea, cuando tú llegas y le dices, ¿no? Oiga, pues va a empezar el proceso de sedación, ¿no? Y hay que esperar, ¿no? O sea, el otro día, bueno, hace un rato yo te escuchaba decir, el boqueamiento va a empezar a tal hora, ¿no? O sea, es algo crudo de decir, ¿no? Cuéntanos. Claro, Chava. Pues sí, crudo y duro, lastimoso para la familia porque hay mucha familia que también está en negación. Ese punto que tú hablabas, hay muertes naturales, Chava, que se dan por sí solas y hay muertes en las que uno influye un poco, no porque queramos acelerar como ese proceso, sino porque luego hay veces que ya es necesaria. La agonía de las personas, el dolor, lo que están sufriendo, pues eso es lo que causa que nosotros tengamos una voluntad anticipada. Entonces, eso es muy relativo, eso es un documento médico legal que se firma con el paciente desde que el paciente inicia su tratamiento oncológico y que sabemos que que no tiene un buen pronóstico, vaya. Entonces, pues sí, es difícil marcarle a la familia lo que va a pasar, decirles lo que va a pasar, hacerlos entender lo que viene, porque a final de cuentas, pues es su familia, les duele. Eso que dijo Dani, que se forman vínculos con los pacientes, eso me queda muy claro que sí es cierto, porque hasta a mí como enfermera me ha pasado. Pacientes en los que los ves durante 3 meses y pues tratas con ellos y estás con ellos y el día que parten pues es algo, dejan un vacío muy fuerte, muy grande dentro de ti. Entonces, eso es muy, muy, muy cierto y yo me sincronizo con mis pacientes día a día y digo, hoy me toca él, hoy otro, y así, y de repente saber que él ya no está, pues cuesta un poco más de trabajo. Entonces, sí es difícil hacérselo entender a la familia más que nada, y pues al paciente, pues es algo que el paciente necesita o requiere. Fíjate que acabas de dar en un punto muy doloroso, ¿no? Que es
la agonía del paciente, ¿no? Para muchos, ¿no? Pues que quisiéramos, ¿no? Y seguramente muchos de los que nos están viendo lo pueden pensar desde esta parte de, híjole, yo quiero que mi papá trascienda dormido, yo quiero que mi abuela trascienda en su casa, ¿no? Dormidito, dormidita, que lo que sea que le pase sea con el menor sufrimiento posible, ¿no? Todos queremos que nuestro paciente pues tenga una transición tranquila, ¿no? Pero a veces no siempre es así, ¿no? Sobre todo a los pacientes que parten en el ambiente hospitalario, ¿no? Desde la parte, ¿cómo lidia? Y eso me parece algo impresionante y es algo que siempre voy a admirar de la gente que con todo y la pena, pues lidia con la burocracia, por ejemplo, ¿no? De los hospitales, ¿no? O ahorita Ivette nos hablaba de una parte muy importante que no debemos de dejar pasar, la parte la parte legal, ¿no? O sea, cómo es que la parte del derecho también se tiene que revisar, ¿no? Desde la expedición de un acta de defunción, desde entender, ¿no? Pues cómo se le hace, ¿no? O sea, a ver, partió mi familiar estando en casa, ¿no? ¿A quién le hablo? ¿Le hablo a la ambulancia? ¿O le hablo a la patrulla? ¿O le hablo al 911? ¿O le hablo al legista? ¿O le hablo a quién? ¿No? O sea, desde planear todo este tipo de cosas. Por eso yo les decía, y quiero cerrar esta parte del programa con eso, ¿no? Yo les decía en el programa anterior, tengamos un plan de acción. O sea, no está mal preguntar sobre servicios funerarios, no está mal preguntar sobre, oye, amigo abogado, amiga abogada, ¿qué hago? ¿No? Oye, pues tengo a mi familiar en la casa, ¿no? Eh, Trasciende estando en casa, a quién se le habla, ¿no? O cómo funciona, o a lo mejor se me va estando en el trayecto casa-hospital, ¿no? ¿Qué se hace? ¿No? O sea, esa parte es bien importante tenerla clara, ¿no? A lo mejor planeada, no tanto, ¿no? Pero que sí tengamos como esas partes de rescate, ¿no? Es los contactos de confianza, ¿no? La parte de la red de apoyo que les había comentado, ¿no? Y que hemos hablado desde el primer programa, ¿no? La parte de la red de apoyo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque a veces uno se abruma tanto estando con la pena, ¿no? En el duelo, que, que gasta uno cantidades absurdas de dinero, ¿no? Que de repente, pues, cuenta mucho con quién estás de la familia, quién está contigo, quién a lo mejor, no sé, se ocupa dinero, se ocupa esto, y de repente, pues, para que te den a tu papá del hospital tiene que pasar veintitantas horas, ¿no? O no sé, ¿no? Y no solamente hablando de cáncer, ¿no? Sino si la muerte fue por otras causas, pues todavía esperar más, ¿no? O, por ejemplo, la gente que fallece estando en otro estado o en otro país, los traslados de los restos que también como tardan, o sea, la verdad es que esto nos puede dar para un universo y para una temporada de 20 programas, ¿no? Pero la conclusión sería la misma. Tengamos un plan de acción, despidamos a nuestros pacientes con amor, preparemos nosotros también como la red de apoyo para qué es lo que sigue, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. Y una vez que haya partido nuestro paciente, ¿no? Busquemos ayuda, ¿no? Y si no parte y si la libra, también es importante buscar ayuda, ¿no? Porque siempre al recibir este diagnóstico, hablábamos desde el primer programa de, bueno, ¿qué va a pasar si mi paciente la libra y si mi paciente no la libra? En ambos casos, ¿no? Hay que hacer adecuaciones en la vida, hay que hacer adaptaciones en la casa, hay que hacer adaptaciones en la economía, ¿no? Y gran parte de lo que sucede cuando estamos en casa, ¿no? Es que pues hay un cuidador que está dentro ¿no? Que se dedica, ¿no? A cuidar, ¿no? Del paciente. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuidado, ¿no? Proveer al paciente de todas sus necesidades, ¿no? O sea, porque no nada más es pagarle, decía Ivette, ¿no? Pagar 150 pesos la hora porque esté leyendo una revista y sentado ahí enfrente del paciente, ¿no? O sea, no. ¿No? Es como proveer al paciente de las necesidades que él tiene, ¿no?
el ir al baño, ¿no? La alimentación, ahorita hablábamos, todo esto implica ajustarse a horarios, ajustarse a dosis, ajustarse a las necesidades de que el paciente, si el paciente ya no puede pasarse las pastillas con agua, bueno, hay que machacarlas y dárselas con una jeringa, que si el paciente come por una sonda o come ya nada más papilla, ¿cómo se le va a hacer? Prepararle su lugar, mantenerle su área limpia, proveer todo lo necesario para que sea para que él esté limpio, ¿no? No recuerdo el término, seguro Ivette ahorita nos dice, ¿no? Para que esté todo limpio e inocuo, para que el paciente pueda prevenir cualquier infección y tal. Y entonces está el cuidador y de repente también el cuidador enferma, ¿no? Al inicio del programa hablábamos del síndrome del cuidador, ¿no? El síndrome del cuidador quemado, ¿en qué consiste? Bueno, la persona que cuida a un paciente, ¿no? De repente empieza a tener ciertos síntomas, ¿no? Recordemos que un síndrome es un conjunto de síntomas donde empieza él ya a salir perjudicado por este cuidado, ¿no? Y por supuesto que no es intencional, ¿no? Todo es derivado de, ¿no? Entonces, tenemos por ahí un par de características que nos dicen los autores, ¿no? Nos vamos a enfocar nada más en tres, que es uno, ¿no? El cuidador se empieza a olvidar de sí mismo, ¿no? Número dos, el cuidador también enferma de otras cosas, ¿no? Que si ya no durmió, bueno, pues a lo mejor al ratito ya padece insomnio y ansiedad, que si no come como se debe, al ratito ya trae estreñimiento, diarrea, lo que sea, que si a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y número tres, de repente el cuidador, a la hora de que el cuidador pide ayuda, se le niega o no se le da o no la recibe, ¿no? Antes de pasar este tema, vamos a leer comentarios, ¿no? Y nos dice Elena Espinosa, Elena, buenas noches, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Elena, nuestra fiel escucha de Marea Interior y realmente del fuego interno, ¿no? Saludos, Elena. Nuestro eh, nuestro escucha, Cosme, nuestro fan también. Buenas noches. Es muy interesante el conocer la manera en que los cuidadores afrontan este proceso, ya sea como enfermera o como familiar. Quizás sea la empatía su mayor cualidad. Mis respetos para ellos. Sí, Ivette nos hablaba mucho acerca de la empatía, ¿no? ¿Y qué es la empatía? ¿No? Para los que de repente se confunden, ¿no? La empatía no es forzosamente estar en los zapatos del otro, ¿no? O sea, la empatía de verdad es decir, yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando, pero lo puedo entender, ¿no? Y luego, Alberto Rivera nos dice, quizá una parte importante dentro de la parte de la alimentación en los hospitales es la sensación de culpa que tanto los cuidadores como los pacientes asumen. La comida es asociada directa psicológicamente a la vida. El restringirla causa probablemente un gran impacto en su recuperación, por supuesto, ¿no? Lo que nos hablaba Ivette. ¿Qué opinas, Ivette, de lo que nos dice la gente? Ese comentario sobre la alimentación es muy interesante porque sí impacta demasiado en ellos, en los pacientes. Impacta demasiado al grado de ya no querer comer, porque pues no les gusta, porque estamos educados a unos se podría decir malos hábitos, porque pues a quien no le gustan las cosas riquísimas llenas de grasa, pero en este caso pues tenemos que respetar los protocolos para poder llevar un buen tratamiento. Y dentro de esta la educación que se le debe de dar al paciente. Pero luego hay veces que dentro de todo ese enojo que tiene y frustración, pues no lo entiende de esa manera. La ensalada de lechuga con el pozole abajo, ¿no? La ensalada de lechuga con el pozole abajo. Ay, es que rica ensalada, ¿no, Dani? Bueno, entonces, Dani, ¿qué puedes introducir también al hablar del síndrome del cuidador? Bueno, vamos a abarcar estos tres puntos que decía Chava, ¿no? O sea, la primera parte, que el cuidador empieza a olvidarse de sí mismo, ¿no? O sea, tenemos que recordar que cuando este, este diagnóstico aparece en nosotros, ahora algo que yo estaba viendo cuando estaba investigando como esta parte es que muchos de los casos
nosotros nos olvidamos de nosotros como seres humanos y entonces ahora nos casamos con un diagnóstico, ¿no? De ahí que el diagnóstico se antepone ante nosotros, ¿no? Si se antepone ante la persona que está enferma, al cuidador mucho más, porque entonces ahora yo tengo que ser quien cuide a esta persona de esta enfermedad, ¿no? Y entonces eso hace que 24 horas, 7 días de la semana, sobre todo las personas que están con ellos todo el tiempo, hace que todo el tiempo estén en esta lucha. Y aquí vamos a decir, la lucha del paciente contra su diagnóstico y ahora la lucha del cuidador contra la enfermedad y contra todo el exterior que por este momento no puede este paciente enfrentar, ¿no? De ahí vemos como la alimentación, los cuidados, el dinero, toda esta parte, llega un punto en el que todo gira alrededor de esta situación, ¿no? De esta enfermedad y hace que no se pueda como enfocar en sí mismo, ¿no? Vamos a decirlo, hay momentos en los que también el cuidador tiene que ver y procurarse, pero como el diagnóstico es tan fuerte, pues definitivamente hay una parte en la cual me olvido de mí para entonces ahora intentar luchar yo desde mi trinchera contra esta situación, porque si hay un estado de lucha, por eso es que hay un punto en el cual hay un olvido de quién es esta persona o de quién es el cuidador, aparte del cuidador. Porque, sobre todo, Dani, porque, bueno, supongamos, ¿no? Que el pacientito, ¿no? Tiene una gran familia y es una familia numerosa, ¿no? Y hasta se pelean por cuidarlo, ¿no? Eso pasa, ¿no? Y es el abuelito o es la abuelita, ¿no? Y es alguien que tenemos, no sé, dos, tres primos, hermanos, lo que sea, ¿no? Y de repente hasta nos peleamos por cuidarla, ¿no? Pero ¿qué pasa, Dani? Y después de ahí espero que Ivette nos abone también, cuando el cuidador está solo, ¿no? Cuando solamente es una o dos personas. La semana pasada hablábamos acerca de estas cifras impactantes, ¿no? De que el 70% de las personas que cuidan son mujeres, ¿no? Y que son personas que se dedican, además de cuidar a un paciente, a trabajar, ¿no? Evidentemente, pues se habla de que faltan manos, ¿no? Y a veces no siempre falta dinero, solo faltan manos, ¿no? O sea, falta dinero, falta tiempo, ¿no? Dani, ¿qué pasa cuando el cuidador está solo? ¿Cómo le impacta a la salud mental del cuidador el verse solo, el verse sin ayuda? Okay. Impacta directamente en los estados de ánimo el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, son todas estas situaciones que él vive, porque entonces efectivamente, a pesar de que en algunos casos puede haber la economía suficiente, definitivamente este estado de colaboración y de cuidado sí es muy difícil que lo den, ¿no? Y la persona que lo va a dar sí se va a enfrentar siempre a esta situación, ¿no? Ante el error, ante la falla, ante el miedo, ante, decíamos hace un rato, ante que el paciente esté con toda la disposición y también que no esté en toda la disposición, ¿no? Y definitivamente también el cuidador es quien lleva como a veces y vamos a decir, yo creo que más veces, como a veces todo el regaño, ¿no? A veces las llamadas de atención y todo eso le genera mucha angustia, mucha desesperación, porque llega un momento en el que es así como me dijeron que tengo que hacer esto, me dijeron que no puedes hacer aquello, a ver, vamos a hacer esto, y entonces desgasta totalmente. De ahí en lo que decía Chava, ¿no? Que la mayor parte de las enfermedades venidas que vive el cuidador, pues son enfermedades muy relacionadas con un impacto emocional, ¿no? Porque al final del día este estrés es tanto que entonces el cuerpo empiece a resentir toda esta carga o esta sobrecarga de, de no solamente su vida, ¿no? Y ahí creo que podemos ver una parte, ¿no? A veces ponen en pausa su vida por ponerse a cargo de esta otra vida. Y entonces eso sí genera muchos estados de ansiedad porque los reclamos vienen por de todos lados, ¿no? Desde ellos mismos como quisieran dar más, como a veces las llamadas de atención o a veces su parte personal, que a veces es que te dedicas más tiempo a tu enfermo que a otras cosas, ¿no? Y definitivamente impacta mucho a esta persona que lo cuida. Y decía Chava la vez pasada, ¿no? Y la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, no solamente es con el enfermito, sino son con los hijos, con esta otra parte, y entonces definitivamente toda esta carga las estresa, la llena de ansiedad y la llena de mucho miedo, porque entonces ahí se sienten como toda la vulnerabilidad total en esos momentos de soledad.
Creo que la clave ahí, Dani, es que el cuidador se vuelve vulnerable también, ¿no? El cuidador se vuelve vulnerable porque de repente, ¿no? Híjole, ya que ya se lastimó la espalda, que ya se lastimó la mano, que ya se quemó, que ya no durmió, ¿no? Porque igual, y aquí pido la intervención de nuestra invitada, pues no es igual un cuidador que está en su casa, en una cama gemela, en un sol reposed al lado, ¿no? En un cuarto para él solito, ¿no? A estar en el hospital en una silla, ¿no? Y estar al lado de la cama, ¿no? Y ellos no me dejarán mentir, ¿no? Está la cama y a lo mucho hay una sillita, ¿no? Y eso es lo que tiene el cuidador. Y hay gente que está hospitalizada meses, ¿no? O sea, y lo único que tiene el cuidador es esa sillita. ¿Qué opinas, Ivette? Sí, claro. Pues sí, en eso tienes mucha razón, Chava. Creo que también el impacto que genera esta atender a una persona vulnerable, enferma, te pasa a ser también personal vulnerable por la situación en la que en la que se encuentra ese paciente, ese familiar. Porque pues creo que en lo que dice Dani, que se pierde ese valor de ti mismo, porque ya no eres tú, ya te comportas en torno a lo que al enfermo, ¿sí? Entonces tratas de darle la mejor calidad de vida, que tenga todos sus servicios, que tenga todas sus comodidades para que él esté bien, para que se encuentre bien y se sienta mejor, porque ha de ser difícil lidiar con una enfermedad y luego atrofiar tantas cosas a su alrededor, pues yo creo que es lo más difícil. Entonces, sí conozco, he tenido muchísimos, bueno, no muchísimos, un par de pacientes que, que se pierden, que se pierden por cuidar, se casan con la enfermedad de la paciente o con la misma paciente enferma y nada más quieren vivir, respirar a ellos y que si ya está desacomodado eso o que si ya no, o qué va a pasar si no se compra esto o qué podemos hacer. Aquí mi respuesta siempre es se resuelve. Con lo que resolvemos. Pero Acabas de... Ajá. Continúa. a final de cuentas, pues lo haces también por darle un apoyo a ese familiar vulnerable. Porque hay pacientes que de verdad, se los mencionaba la vez pasada, hay pacientes que no duermen, están avanzados de esa enfermedad o de esa enfermedad o de ese miedo, de esa psicosis que te genera el saber que, que tu paciente muy probablemente vaya a partir en cualquier momento. Pero obviamente tú no lo vas a saber, pero tienes ese miedo arraigado de ansiedad y estás vigilándola y eso no, o sea, yo siempre se lo he dicho, traten de descansar lo más que puedan. Si el paciente está tranquilo, déjenlo así tranquilo. No va a sentirse mejor si ustedes están pegados ahí. No va a estar, o sea, se oye cruel, pero también esa parte es muy, muy importante que la escuche un familiar que está abrazado a su paciente enfermo. Sabemos que queremos todos, pero hay veces que ya no se puede. Entonces tienen que empezar a vivir también su vida ellos, porque se pierden. Y tienes razón, Dani. Descuidan una cosa por servir otra. Es que, fíjate, Ivette, que yo creo también, ¿no? Y con esto vamos a empezar a cerrar el programa, ¿no? Yo creo que también, sobre todo, la sociedad mexicana, la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y creo que a nivel latinoamericano también, ¿no? Entra como esta parte, hay una moral muy arraigada, ¿no? Hay una moral muy fuerte de es que tienes que cuidar y tienes que hacer y es tu cruz y por algo eres el hijo menor y por algo eres el hijo mayor y por algo eres la que se quedó con él y por algo eres la esposa y por algo eres el hijo, ¿no? O sea, es como hay como un contrato moral ahí, un contrato social que está como tácito, que está muy, ahí está, ¿no? Y es que pues tú lo tienes que cuidar porque tú vives con él, ¿no? O tú tienes que, decía Iveda ahorita, ¿no?
crear todas las necesidades, buscar todas las necesidades que tiene el paciente, ¿no? Desde hacer una adecuación a su recámara a hacer una adecuación a la casa completa, ¿no? Ivette no me dejará mentir, a lo mejor habrá pacientes que ya no pueden caminar y que su casa está en segundo piso y pues hay que adaptarles un lugar hasta abajo y si no, pues cargarlo y súbelo y llévatelo y mételo al Uber y sácalo, o sea, es crear las condiciones para que el paciente pueda llevar la enfermedad lo mejor posible en casa, es una tarea titánica, ¿no? O sea, crear las condiciones para que nuestro paciente, su paciente, viva la enfermedad lo más cómodo posible, ¿no? En medida que su enfermedad se lo permita, ¿no? Es una chinga, ¿no? La verdad, lo vamos a decir, ¿no? Es una chinga. ¿Por qué? ¿No? Porque es de, híjole, ¿no? Pues ya compra sábanas nuevas, cámbiale el colchón, cámbiale la sábana, ponle una almohada de triángulo porque ya no puede dormir acostado, ponle un colchón antillagas porque se va a llegar en algún momento, cómprale un reposet para estarlo cambiando de posición, hazle un cambio a su alimentación, a su cocina, a su recámara, o sea, realmente crear las condiciones para que el paciente viva, cuando sea el caso, que viva sus últimos días tranquilo, ¿no? Y cuando no, que viva la enfermedad tranquilo, en paz, ¿no? Es algo muy complicado y creo que ahí es donde radica el cansancio del cuidador, ¿no? En que tenga las condiciones, ¿no? Decía Iber hace un ratito, ¿no? El que duerma, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor, pues, mi paciente no quiere dormir, ¿no? Y pues yo me angustio, ¿no? Porque el doctor me dijo que está en riesgo de infarto, ¿no? Y entonces, pues estoy toda la noche velando al abuelo cuando duerme porque no se me va a infartar, ¿no? Y es como, híjole, ¿no? O sea, yo creo que el cuidador vive en un estado constante de ansiedad, ¿no? Ya no nada más es un rasgo, es un estado constante de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la cabeza del cuidador existe el concepto de que todo puede empeorar, ¿no? En algún momento, para el cuidador, siempre en la cabeza está de todo puede empeorar, o algo en algún momento se me va a salir de las manos, o no voy a saber reaccionar, o estoy sola, o estoy solo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si me agarra sola una crisis con mi papá, ¿no? Y no sé reaccionar y se me muere, entonces yo voy a tener la culpa, ¿no? O sea, aquí, Dani, creo que nos puedes abonar también aquí sobre lo que tiene que ver con la culpa, ¿no? La culpa, la responsabilidad de, híjole, y si pasa algo mientras está conmigo, y yo me quedo con esa culpa de que no hice lo que tenía que hacer, de que no reaccioné a tiempo, de que yo me quedé en estado de shock en vez de sacarle el bocado de la boca porque murió asfixiada, ¿no? O sea, ¿qué me puedes decir, Dani, sobre la culpa? Ok, entonces aquí tendríamos que ver justamente esto que acabas de decir y con lo que habrías tú, ¿no? O sea, cómo nuestras estructuras mentales y nuestros conceptos sí nos determinan, ¿no? Y nosotros aquí está donde algo bien importante que decía Ivette, ¿no? Hay momentos en los que los pacientes tienen que aprender a relacionarse un poco mejor con esta idea de alivio, ¿no? Porque entonces eso es lo que realmente necesita, ¿no? Tanto necesita el paciente como necesita el cuidador, ¿no? Pero la idea moral que nos dice que tenemos que tener un cuidado, y no solamente un cuidado desde el sacrificio, hace que esta idea de culpa de que tengo que hacer más, de que tendría que aportar, de que tendría que estar despierto, de que lo que tendría que acompañar las 24 horas, los 7 días, hace que realmente yo no pueda ni siquiera empezar como a trabajar también esta parte, porque yo creo que también es algo que necesita el paciente que está viviendo como esta situación, ¿no? Sí necesitan relacionarse bien con esta parte del alivio, necesitan aliviarse, ¿no? El hecho de, creo que sean cuidadores, quiere decir que le van a prestar y le van a otorgar un poco de alivio a este paciente que está viviendo con esta enfermedad, ¿no? Pero justamente empezar a tocar este punto de empezar a darle alivio al otro, de darle tranquilidad, de darle acomodez, se va totalmente deformando al otro lado a un exceso, a una idea de mucha presión.
Entonces, lejos de que podamos compartir esa parte, es muy desgastante. Yo creo que tanto para uno, decíamos hace unos programas, ¿no? O sea, es también desgastante para el paciente ver a su cuidador que está todo el tiempo estresado, está mal y su estado Que está emocional, angustiado, claro. El ¿no? paciente también se siente culpable de ver así a sus cuidadores, ¿no? Ujú. Bueno, miren, vamos a cerrar el programa el día de hoy. La verdad es que se nos fue volando, ha sido una charla muy nutrida. Recuerden que aquí en Marea Interior es un diálogo, ¿no? De nosotros con ustedes y de ustedes con nosotros. Y pues vamos a irnos rápidamente con una recomendación de cada uno, ¿no? Para los cuidadores, ¿no? Que están pasando por el síndrome del cuidador y ver qué le recomiendas a un paciente muy brevemente, ¿no? Que está pasando por el síndrome del cuidador, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Claro, Chava, que se armen de bastante paciencia, de mucha paciencia, empatía hacia uno mismo como cuidador y el paciente que tienen. Aparte que no abandonen su persona. Sabemos el cargo y el resguardo que ustedes quieren tener para ese paciente, pero también su persona, su vida, pues también está en sus manos. Entonces, hay que tener mucha empatía en eso. Muy bien. Dani, ¿qué recomendación le harías a un cuidador que está atravesando por el síndrome del cuidador quemado? Porque la primera parte es definitivamente hay que acudir con alguien que nos pueda direccionar esta situación, porque a veces es nada más eso, hay que manejar y hay que reconstruir muchos conceptos de los que nosotros tenemos para poder ser apoyo con estas personas, ¿no? Y entonces entender una cosa, a lo largo de todo esto que hemos visto, yo creo que con lo que más puedo ahorita asentar las cosas y con lo último que decía Ivette es justamente esta parte, ¿no? El ser empáticos quiere decir reconocer la situación que se está viviendo, más no casarnos con la situación, ¿no? Darnos cuenta que una cosa es que estemos viviendo y estemos teniendo una lucha contra el cáncer y otra cosa es creer que ahora tendríamos que girar alrededor del cáncer, ¿no? Que son cosas muy diferentes, ¿no? Que a veces se oye, a veces que dices, ¿cómo? Entonces no pongo atención. No, simplemente es entender que no tenemos que casarnos con el diagnóstico, tendremos que intentar hacer lo que se tiene que hacer y vivir lo que se tenga que vivir sin creer que es como algo más allá de mis capacidades, sino simplemente prestar atención y escuchar, ¿no? Y acercarnos con los expertos, que al final del día son los que más nos podrían direccionar en esta situación. Muy bien. Gracias, Dani. De mi parte, yo voy a hacer la misma recomendación que hice en los dos programas anteriores, ¿no? Que es tengamos un plan de acción. ¿Ah? Tengamos un plan de acción y perdón que sea tan reiterativo con eso, pero es vital, ¿no? Saber qué voy a hacer en caso de, qué voy a hacer en caso de, qué puedo hacer en caso de, a quién le puedo hablar en caso de, ¿no? Con quién sí, con quién no, con quién nunca, ¿no? Con quién cuento, qué puedo hacer, ¿no? Tengamos un plan de acción y sobre todo pidamos ayuda, ¿no? Pidamos ayuda porque a veces el cuidador solo no puede, ¿no? Y no quiere pedir ayuda por miedo a mostrar debilidad, por miedo a verse como alguien desagradecido, por miedo a verse como alguien con culpa, ¿no? Entonces, no temamos pedir ayuda cuando somos cuidadores, ¿no? Y si tú eres un enfermo que ves que tu cuidador se angustia, corre, ayúdale también a tu cuidador a tener esa paz y esa certidumbre de que vas a estar bien, ¿no? Y Beth, anuncios parroquiales, ¿no? A ver, cuéntanos dónde te encontramos, cómo pedimos los servicios de Manos de Ángel, tienes descuentos, tienes regalos para la gente que escucha Marea Interior, ¿dónde te vemos? Cuéntanos. Claro que sí, Chava. Pues mi página de Facebook se llama así, Manos de Ángel. Ahí nos pueden contactar, están todas las líneas de contacto en esa página. Por aquí también aparece mi número telefónico, 55 30 18 44 77. Manejamos amplia gama de cuidados de enfermería a domicilio intrahospitalaria y con gusto les dejo un 10% de descuento a todos
los seguidores de nuestro programa. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Ivette. Dani, cuéntanos tú qué nos tienes desde tu casa de transición. Bueno, nuevamente a dejarles como la invitación, si conocen a alguien que tiene algún problema con adicciones, pues no duden en acompañarnos o pedir ayuda e informes aquí con nosotros. Estamos ubicados en en el Mexibus Ojo de Agua, ahí en Santo Tomás, ¿no? Arribita. Entonces ahí estamos para cualquier cosa. También pueden llamarme o mandarme mensaje vía WhatsApp para pedir informes y aquí estamos para apoyarlos, ¿no? Que recordar siempre, ¿no? Que en caso de las adicciones, aunque no sea una enfermedad que podamos observar, que tiene un daño visible, sí genera muchos daños a largo plazo. Entonces hay que apoyar también a nuestros familiares, ¿no? Entonces aquí estamos para apoyarlos. Bueno, y de mi parte yo los espero en Centro Terapéutico Misuno. Recuerden que estamos en el municipio de Catepec, a unas cuadras del Mexibus Clínica 93. Para toda la gente que venga de Marea Interior o de cualquiera de los programas hermanos de El Fuego Interno, tenemos un 15% de descuento en la primera consulta de cualquiera de nuestros servicios. Y ya a partir de ahí, pues ya, ya veremos cómo sigue el tratamiento, ¿no? Y pues bueno, el tiempo es el peor enemigo de estos espacios. Gracias, gracias de verdad a toda la gente que se sumó a la transmisión. Gracias a la gente que nos vio en tiempo real, a ustedes que nos ven después de verdad que es un gran trabajo el que hacemos aquí en Marea Interior, tanto nuestro staff que está detrás, nuestra invitada, nosotros como conductores, para poder darles un programa donde podamos charlar, donde podamos dialogar, ¿no? Gracias, Ivette, por esta gran miniserie de programas. Te vemos próximamente en otra emisión de Marea Interior. Gracias, Dani, como siempre, es un orgullo, un honor compartir el micrófono contigo. Y gracias a nuestro staff de El Fuego Interno Podcast por ser la casa de Marea Interior. Ivette, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Dani, gracias. Gracias y gracias por acompañarnos. Bueno, yo soy Chava Villalpando y nos vemos el próximo martes en una emisión más de Marea Interior, Psicología y Actualidad. Que tengan una excelente semana.